Estaremos enfocándonos en la importancia vital de la claridad doctrinal. Es el tema que se me asignó por los directores de la conferencia y es algo que es importante para mí definitivamente y creo que es un tema de provecho para cada uno de nosotros que estamos en el ministerio. Muchos hoy piensan que enfatizar la doctrina en la iglesia es algo innecesario. Según algunas personas, el dogmatismo doctrinal produce división entre los cristianos. Más, dicen algunos, afirmar algo con convicción doctrinal se mira como una falta de amor hacia otros, falta de tolerancia a otros. Se mira en algunos círculos como algo que realmente debe evitarse. Esta noción no viene de la palabra de Dios, no viene de Él. Pero como estaremos observando hoy, en este momento al clausurar, la Biblia demanda que seamos claros en los principios y preceptos que ésta enseña. Es vital tener claridad doctrinal para la salud espiritual de la iglesia. Desde su nacimiento, la iglesia cristiana enfatizó la doctrina. Ustedes recuerdan, comienza la iglesia ahí en el capítulo 2 de Hechos, en la primera iglesia de Jerusalén, y tenemos esta descripción de Lucas, donde nos dice en Hechos 2, 41 y 42 lo siguiente: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La primera iglesia, 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente, noten esto, a las enseñanzas de los apóstoles. Te didaké ton apostolón, en griego quiere decir la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. A la comunión y por supuesto continúa Lucas diciendo al partimiento del pan, a la oración, etc. Pero qué interesante que lo primero que se subraya y el Espíritu Santo inspira a Lucas a escribir es la enseñanza, la doctrina. La enseñanza apostólica, la doctrina apostólica fue un elemento esencial de la primera iglesia, de la iglesia cristiana a través de los siglos. Si vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 6, vemos que el énfasis se encuentra ahí otra vez. Ustedes recuerdan la situación, las viudas de Palestina habían sido favorecidas y las de otras partes del imperio estaban siendo desplazadas. Hubo un problema ahí y los apóstoles llamaron a la iglesia a decirle: nosotros es conveniente que hagamos lo más importante y prioritario en el ministerio. Los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Noten que el no enfatizar la enseñanza bíblica como prioritaria, la doctrina, es un descuido. Y nosotros, continúan diciendo, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Este es el ministerio primordial de un pastor, que lo hemos escuchado a través de estas conferencias. La instrucción del apóstol Pablo a Timoteo y por aplicación a nosotros como pastores y maestros, la tenemos ahí en 1 Timoteo 3:15, donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en caso de que me tardo, te escribo para que sepas, para que tengas conocimiento cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la prioridad de la iglesia: mantener en alto, sostener, defender, predicar, enseñar la palabra de verdad, instruyendo sobre los requisitos que deben tener los líderes de la iglesia. Ya lo hemos observado. Pablo escribe en 1 Timoteo 3 y dice lo siguiente: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, y ya hemos escuchado la explicación que nos dio Alex en cuanto a esto, buena obra desea hacer, pero el deseo no es suficiente. Un obispo debe ser, continúa Pablo, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Y noten la única función que entre los requisitos se subraya, la única función pastoral que en estos requisitos se subraya, que es la siguiente: apto para enseñar. ¿Apto para enseñar qué? Obviamente
doctrina. A Tito, otra epístola pastoral, Pablo le dice algo similar. En Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, noten eso, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, versículo 7, debe ser irreprensible. Otra vez, el énfasis de una vida virtuosa, una vida piadosa que respalde a su enseñanza. El versículo 9 dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, la misma palabra, didaqué, enseñanza, doctrina, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina, otra vez la misma palabra, didascalía, y refutar a los que contradicen. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ya lo vimos esto, Efesios 4, 11 nos dice que Jesús dio a algunos a ser discípulos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten que cada uno de estos hombres dotados por el Señor tienen la función de enseñar, comunicar la palabra de Dios, la doctrina, para que ya no seamos niños, versículo 14, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra vez el énfasis de la enseñanza, el énfasis de la doctrina. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento es un énfasis notable, un énfasis, inequívoco en cuanto a la enseñanza doctrinal. ¿Por qué? Porque la salud espiritual de la iglesia depende de ello. La doctrina que según Judas 3 nos dice fue dada a los santos, la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. Lloyd Jones, al cual mencionamos hace un ratito, hablando de la importancia de la doctrina y madurez espiritual en la iglesia, dice lo siguiente: el problema principal de los cristianos hoy, y era al final de su trayectoria como pastor y predicador y maestro en los años 80 del siglo pasado, el problema principal de los cristianos hoy es su falta de entendimiento y conocimiento doctrinal. Ya era un problema al final del siglo anterior. El hombre cuya doctrina, continúa diciendo Lloyd Jones, el hombre cuya doctrina es inestable, será inestable en toda su vida. Nada es tan absurdo, dice él, como aquellos que dicen que la doctrina es puramente académica, que no está relacionada a la vida. Y dice, no hay nada más práctico que la doctrina. Tiene razón. La enseñanza doctrinal es la cosa más práctica que podemos hacer en la iglesia, porque, como vemos, es la verdad de Dios revelada en su palabra, es para nuestro bien, es para la salvación de las personas que no conocen al Señor y es para la santificación de aquellos que han sido redimidos. Por eso un pastor debe, por sobre toda función en la iglesia, debe ser apto para enseñar doctrina. Vamos a escuchar algunos ecos, tal vez en este sermón, de lo que enseñó nuestro hermano Sugel a la mañana. No importa, cuanto más sepamos de la palabra, mejor. Les invito a abrir sus Biblias ahora a 2 de Timoteo capítulo 2, donde Pablo ahora está instruyendo a Timoteo en cuanto a la importancia vital de la enseñanza, y leemos en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, comenzando con el versículo 14 hasta el 19. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas,
porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. La Biblia afirma una y otra vez que Dios es verdad y que Él habla la verdad, que Él no puede mentir, y por supuesto Dios se ha revelado en su palabra. La Escritura también afirma que el diablo, Satanás, el mentiroso, el padre de mentira, está continuamente esparciendo sus mentiras y engañando a los hombres. Esa es su tarea desde Génesis 3. Así con que Dios dijo, la primera pregunta que indica poner duda en la mente de Eva, así con que Dios dijo que de todos los árboles del huerto no podéis comer. Era una mentira, sabemos lo que sucede. Eva cae en la trampa, es engañada finalmente, Satanás niega a Dios y desde ese momento en adelante los hombres caen en esta terrible condición en la cual se encuentran hoy, sumergidos desde ese día en adelante en el pantano del pecado y el engaño satánico. Satanás continúa engañando hoy y lleva a cabo esa obra a través de falsos mensajeros, falsos profetas, falsos cristos que tratan de engañar, si fuera posible, nos dice el Señor Jesús, aún a los escogidos. Lo vemos eso en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, dice Jesús, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. A través de los siglos, los efectos de esta falsa enseñanza se han acumulado y hoy nos encontramos expuestos a la más increíble y pandémica ensalada rusa, por decirlo así, de doctrinas. Una mezcla de herejías, filosofías, ideologías humanas que están llevando al hombre a su destrucción eterna. Todo siervo de Jesucristo, como cristiano, debe estar consciente de esta condición en la cual vivimos. Pero tristemente la iglesia hoy en general y sus líderes no tienen discernimiento, así como lo expresó Lloyd Jones hace muchos años atrás. Las cartas de Pablo a Timoteo son manuales de advertencia acerca de la falsa doctrina, manuales de advertencia a toda la iglesia, por supuesto. Timoteo fue puesto en Éfeso, para que defendiera la doctrina sana y corrigiera la doctrina falsa que había invadido a la iglesia. Nos dice el 1 Timoteo 1:3. Ahí Pablo le escribe y dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Otra vez, la misión de Satanás es mentir, plantar falsa doctrina, y la misión de Timoteo, así como es nuestra misión como predicadores del Evangelio, es esta: instruir a algunos a que no enseñen falsas doctrinas. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Y la iglesia siempre debe estar enfocada y subrayar la verdad de Dios, la sana doctrina. Por esta razón nos dice Pablo en 1 Timoteo 4, un par de capítulos más adelante, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos últimos tiempos de los cuales nos habló Sugel hace un rato, la época entre la primera y la segunda venida de Cristo, y esto se va a incrementar. Y la tarea de Timoteo como siervo de Jesucristo y como hombre de Dios era de advertir, corregir,
En esta primera epístola, otra vez, el capítulo 4, al versículo 6, dice Pablo: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, un excelente ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En el capítulo 6, otra vez, podemos ver lo siguiente, versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Para ayudarle en esta tarea, el apóstol Pablo escribe 2 cartas, la primera y la segunda, y a nosotros por aplicación. Es vital que cada uno de nosotros que ha sido llamado a predicar, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, que estemos conscientes que fuimos llamados a guardar la fe, guardar la verdad, proteger a la iglesia, que están siendo invadidos y están escuchando doctrinas que son absolutamente mortíferas para el alma. Vivimos en un día donde los falsos se están propagando descaradamente, aún en círculos evangélicos. Acabo de venir de Guayaquil, Ecuador, y lo mismo ahí. Cada vez que uno viaja, se entera de cómo la iglesia está siendo invadida por personas que enseñan totalmente falsa doctrina. Muchos en la iglesia hoy, a muchos les cuesta discernir entre lo que es bíblico y aquello que es inventado. Escucha lo siguiente: cualquier enseñanza que no provenga de la palabra de Dios tiene su origen en el padre de mentira. Por esta razón, Pablo le llama a estas doctrinas de demonios en el capítulo 4, versículo 1. Otra vez repito, fuimos llamados a enseñar la verdad revelada en la palabra de Dios y evitar toda enseñanza falsa, toda falsa doctrina. Ser precisos en nuestra doctrina. El texto que tenemos enfrente de nosotros, que acabamos de leer hace un ratito, es vital para cada uno de aquellos que ministramos en el nombre del Señor. Estos versículos del 14 al 19. En estos versículos Pablo nos habla de las razones por las cuales debemos ser claros y precisos en la doctrina. En el versículo 14 observamos de repente una transición, comenzando ahí en el versículo 14, una transición y una advertencia. Pablo comienza diciendo: recuérdales esto o estas cosas. ¿A quiénes se refiere? Creo que a toda la congregación de Éfeso, sin duda, pero en particular a estos hombres del versículo 2, del capítulo 2, versículo 2, que Pablo ha estado subrayando. Hombres fieles, idóneos, quienes van a enseñar también a otros. Creo que en este lugar donde estamos, muchos de ustedes se encuentran justamente en esa descripción. Hombres idóneos, fieles, quienes van a enseñar también a otros. Esta advertencia es para ustedes, es para mí. El verbo advertir se encuentra en un presente imperativo, lo cual indica persistencia. En otras palabras, Pablo está diciendo: continuamente haz esto, debes evitar esto continuamente. ¿Qué es lo que Timoteo debía recordarles a estos hombres idóneos? Todas las cosas que Pablo acababa de describir en los versículos del 2 al 13, pero también tiene un tono positivo. En la segunda parte del versículo 14 dice, nos confrontamos con una sobria, y tenemos acá una sobria advertencia: exhórtales, noten, solemnemente. Este es un cambio de tono. El verbo exhortar o encargar es diamarturomai. Es un verbo que tiene la idea de una advertencia muy seria. Llegamos a una advertencia negativa aquí: que no contiendan sobre palabras, que no debatan, que no se abran a discutir filosofías e ideas humanas. Esto es algo que tanto Timoteo como cualquier siervo de Jesucristo debe evitar. No estamos aquí para debatir ideas humanas.
No estamos aquí para debatir argumentos de hombres. Me decía un amigo mío hace unos años, me decía, pero che, Henry, dice, tenés que tener una mente amplia. Ya por el acento y la manera que lo dijo saben de dónde es esta persona. Pero el punto era esto, que para él yo tenía que leer y dedicarme a leer otras cosas, filosofías que nos ayuden a entender la mente humana. Y lo que está diciendo Pablo acá, evita eso. Y es una advertencia solemne. Te exhorto, noten, delante de Dios. Es una exhortación que no puede tomarse livianamente, puesto que se hace en este tono y Pablo llama a Dios como testigo presente, lo cual debe producir en nosotros temor santo. Esa es la idea. La intención de la frase es producir temor en el corazón de Timoteo. Temor en aquellos que predican y enseñan. Observamos la misma frase en 1 Timoteo 5:21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. El capítulo 4, versículo 1, del cual mencionó y enseñó también Sugel. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. O sea, Pablo está llamando a Dios como testigo, a su Hijo Jesucristo. Es una advertencia sumamente seria, que debemos tomarlo de esa manera. A menudo la frase en la presencia de Dios aparece en la Biblia para traer ánimo. Por ejemplo, en Lucas 1:19 notamos ahí que el ángel se aparece a Zacarías y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Ahí está. Él viene de la presencia de Dios. Y el propósito de mencionar eso es hacer hincapié, ten ánimo, Zacarías. En Hebreos 9:24 leemos esto. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios delante de nosotros, o por nosotros, perdón. O sea, eso debe traer confort, debe traer ánimo a nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, está en la presencia de Dios Padre por nosotros. En estas ocasiones la frase en la presencia de Dios tiene esa intención de consolar. Pero en la mayoría de las referencias que tenemos en el Nuevo Testamento de la presencia de Dios es la idea de juicio divino, de infundir temor, es la intención principal. Ya vimos eso en Edén. En Génesis 3:8 leemos que acá oyeron al Señor, este es Adán y Eva, Dios que se paseaba en el huerto al fresco día y el hombre y su mujer se escondieron ¿de quién? De la presencia del Señor. La presencia del Señor trajo temor. En el Salmo 68:2, como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, perezcan los impíos delante de Dios. Tiembla la tierra, Salmo 114:7, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 1:9 que los impíos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, dependiendo del contexto del pasaje, la presencia del Señor en las Escrituras tiene la intención de darnos consuelo por un lado y en otras ocasiones aumentar nuestro sentido de responsabilidad, nuestro sentido de temor santo de Dios. Y en este pasaje, 2 Timoteo 2:14, la intención obvia es infundir temor a todo aquel que sirve al Señor Jesucristo. Cuidado, temamos. ¿Pero por qué debemos tener temor? Uno esperaría que Pablo mencione alguna terrible impiedad del cual los siervos debemos apartarnos. Pero lo que dice, noten, es que no contiendan sobre palabras. Superficialmente pareciera algo inocuo, bastante inocente. Sin embargo, es algo muy serio, como vamos a ver. La frase contender sobre palabras es la traducción de un verbo en griego, logomakeo, que quiere decir hacer guerra de palabras.
El contexto nos apunta a los falsos maestros que usan palabras, razonamientos, sabiduría humana para socavar y argumentar en contra de Dios y su verdad. Y Pablo exhorta a Timoteo y a cada uno de nosotros, siervos de Jesucristo, a evitar todo tipo de debate que ponga en menosprecio la verdad de Dios usando filosofía humana. Evitar todo eso, todo tipo de batalla o guerra de palabras que ataca la verdad simple en la Escritura con alguna filosofía, algún racionalismo, algún argumento humano. Por más intelectual que este argumento suena, cuidado. Una de las cosas que ha invadido a la iglesia es como se escuchó en el seminario de Michael, es la psicología, que ha suplantado y en muchos casos ha reemplazado la Escritura. Y Pablo está advirtiendo, cuidado eso. Escuche lo siguiente: la palabra de Dios no rinde cuentas a ideas humanas. La palabra de Dios no responde al hombre. El hombre debe responder a la palabra de Dios. Sin embargo, aún en la iglesia hoy se están introduciendo conceptos, nociones de origen y razonamiento de hombres supuestamente altamente educados y preparados, pero definitivamente contradicen lo que Dios claramente enseña en su palabra. El ejemplo que di de la psicología. Por ejemplo, ¿por qué es que en muchas iglesias hoy se aceptan posiciones como el aborto, la evolución teísta que niega la obra creadora de Dios en 6 días, tal como se registra en el capítulo 1 de Génesis? Muchas iglesias, la mayoría de las instituciones de educación teológica hoy rechazan eso. Entonces, si ya comenzamos a rechazar los primeros capítulos de Génesis y comenzamos a hacer una edición de la palabra de Dios, ¿dónde vamos a terminar? Pregúntese usted, ¿cómo es posible que denominaciones evangélicas que en un principio luchaban por la pureza de la fe dada a los santos una vez y para siempre, hoy aceptan la ordenación de mujeres a la posición de pastor, que como vimos, eso no existe en el Nuevo Testamento? Aceptan homosexuales en posiciones de liderazgo, como si esto fuera una alternativa, un estilo diferente de vida que al fin y al cabo debemos tolerar. En nuestro mundo moderno debemos ser un poquito más abiertos, tolerantes. Eso viene del hombre, no viene de Dios. ¿Por qué es que el divorcio ya no se considera como algo tan problemático, de tal manera que predicadores y líderes que se divorcian continúan en sus ministerios como si nada hubiera pasado? Y muchas prácticas más. ¿De dónde sale la noción común entre cristianos de atar a Satanás? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia o algún antecedente donde se nos instruye a hacer eso? ¿De dónde viene eso? Tradiciones de hombres, porque no está en la Escritura. ¿Dónde encontramos en la Escritura, por ejemplo, la práctica de echar afuera y atar demonios territoriales, que es una práctica común en algunos lugares? ¿Qué es eso? No importa cómo traten de explicarlo, eso no se encuentra en la Biblia, son inventos de hombres, conceptos inventados por alguien sin ninguna base bíblica. Así que tenemos que siempre hacer la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Cuando escuchamos algo, no simplemente aceptarlo, sino ser como los nobles de Berea, ¿se acuerdan? Que no simplemente aceptaron la predicación, sino que escudriñaban a diario las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que hacer la pregunta, pasar todo a la luz del filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Es una pregunta básica. La iglesia en Éfeso, así como la iglesia del Señor Jesucristo hoy, estaba siendo infiltrada por doctrinas de espíritus engañadores, lo cual amenazaba la salud de los creyentes. Y en ese contexto, ahora Pablo advierte acerca de estos peligros. Y dice a Timoteo,
En primer lugar, la primera razón por la que debe ser preciso en la doctrina, Timoteo, claro en la doctrina y evitar palabrerías es esta. La primera razón es por la cual debemos evitar esto es porque lleva a la ruina de los oyentes. El versículo 14, segunda parte. Observen eso. Lo cual para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina de los oyentes. La palabra que ahí se traduce ruina, es catástrofe en griego. Obviamente es una palabra similar a la que tenemos en español. Esto quiere decir destrucción. Y es interesante que esta palabra catástrofe se usa solamente en otro lugar en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 2:6, donde leemos, Pedro escribe, si condenó a la destrucción, la misma palabra, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para que los que habrían de vivir impíamente después. Entonces, Pablo está hablando de catástrofe, es una destrucción total, la devastación total, la destrucción eterna del alma de los que escuchan esas falsas doctrinas. Cuidado, evítalas, porque arruinan, son una catástrofe, destruyen. No hay que tener una mente abierta, Henry, como me decía mi amigo. No hay necesidad de eso. Evítalas. Porque ese es el efecto de la falsa doctrina. Y aquellos que prestan atención a esas cosas. Es destructivo. Noten, Pedro, en 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantarán falsos maestros entre vosotros, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías que destructoras. La falsa doctrina destruye. No es cuestión de ser tolerantes, hermanos. Cuando venimos a doctrina, tenemos que ser dogmáticos en lo que Dios dice, es dogma, es claridad. Y no permitir que estos se infiltren en la iglesia. Entonces, el primer resultado de escuchar y aceptar la doctrina falsa es claramente nocivo, destrucción eterna del alma, de las personas bajo esa influencia. Ese es el primer peligro. Y la primera razón por la cual debemos ser claros y precisos en nuestra doctrina. Hay un segundo peligro que aquí se menciona. No solamente destruye a los oyentes, el versículo 15 nos dice, sino que es una vergüenza para el maestro que enseña aquello que es torcido. Noten el versículo 15 otra vez. Lo leyó Alex Montoya hace un rato. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Noten eso. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Este es un versículo muy conocido para la mayoría de nosotros, profundo en su contenido. Esa palabra avergonzarse es la idea principal aquí en el versículo, y es que cualquier persona que enseñe algo que no refleja precisamente lo que Dios dice en su palabra debe estar avergonzado. Es una vergüenza decir cosas que la Biblia no dice o hacerle decir a un pasaje algo que el pasaje nunca tuvo la intención de decir. Eso es una vergüenza mayúscula. Imagínense que algún día cuando estemos en la presencia del Señor vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que dijimos, todo lo que hicimos con su palabra. Y vamos a ser aprobados o desaprobados. Ahí Pablo no está hablando de salvación, pero algún día, por decirlo así, en términos de escuela, recibiremos la nota final. Si pasamos, seremos aprobados. Si no, seremos reprobados. Y algún día nos enfrentaremos a Dios y dependiendo de la manera en que hemos trazado su palabra, hemos enseñado su palabra, nos alegraremos de verle a Él o nos va a invadir la tristeza, la vergüenza. ¿Cómo podemos evitar eso? Lo primero que notamos es ser diligentes en presentarnos a Dios aprobados, dice Pablo. Esa palabra en griego, espaudazo, quiere decir, tiene la idea de ser celoso, de hacer un esfuerzo máximo en lograr el objetivo. Un siervo debe desear ser aprobado por Dios
entonces no se conforma con un esfuerzo a medias en trazar la palabra de Dios, sino que entrega su vida, dedica todo lo que es para escudriñar, investigar, leer, estudiar la palabra de verdad. Como hemos escuchado en la sesión de preguntas y respuestas, la preparación de sermones no es algo fácil, no es algo rápido, no es algo a la ligera. Pero muchos tienen este concepto que puedo dar un sermoncito así bien pequeñito, sin mucho problema, para los cristianitos, y con eso se conforman. La palabra y presentarnos a Dios aprobados, dice Pablo, demanda escudriñar, demanda en dar todo lo que somos. Trazar la palabra con precisión se debe convertir en nuestra pasión. Y como decía Sugel, no es simplemente pasión por predicar, es pasión por representar a Dios, porque algún día estaremos delante de su presencia. Y recuerden que el tono de Pablo es infundir cierto temor en la vida de Timoteo. Ese es el propósito de este pasaje. En esta misma epístola, en el capítulo 5, 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan, la misma palabra, quedan exhaustos en la predicación y en la enseñanza. Trabajan con todo lo que tienen. La predicación de la palabra es un trabajo que requiere máxima energía, máximo enfoque. No podemos distraernos con cosas secundarias. La prioridad de la iglesia desde su inicio fue la precisión doctrinal. Y como hemos visto y escuchado, es fácil ser distraídos en el ministerio por múltiples cosas. Por eso otra vez Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso: tened cuidado de vosotros. Entre estas cosas de tener cuidado tiene que ver con no sean distraídos. Cuidado con cosas que nos distraen en el ministerio. Y el diablo está encargado de poner todo tipo de distracción en la vida de aquellos que estamos en el ministerio, en la vida de todo cristiano, pero particularmente aquellos que enseñan. ¿Cuántas veces estamos preparando material o estamos simplemente teniendo un tiempo de devocional con el Señor, leemos la palabra, y cuántas distracciones vienen a nuestra mente? Todo tipo de pensamiento viene. De repente estamos invadidos de pensamientos y cosas que vienen a la mente, pero ¿por qué? Porque estoy pensando eso. Porque el diablo no quiere que nos enfoquemos. Pedro declara, no sé si fue Pedro, tal vez fue uno de los apóstoles. Digo Pedro porque él siempre tomó el liderazgo entre los 12. Leemos ahí otra vez en Hechos 6:3, 6:4, dice: nosotros, los líderes, los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El propósito de ser diligente no es buscar el honor, la felicitación de hombres, sino de Dios. Presentarnos ante Él aprobados. Esa palabra, presentarnos, paristemi, es colocarse junto, ubicarse al lado de. Pablo está diciendo que un obrero procura con diligencia ubicarse al lado de Dios. Lo que Dios ama, Él ama. Lo que Dios dice, Él dice. Un obrero que va a ser aprobado por Dios no tiene su propia agenda. No tenemos nuestra agenda personal. No existe. No estamos aquí para fomentar nuestro ministerio ni nuestras ideas, sino lo que Dios dice, lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él habla, lo que Dios dice en su palabra. Nada más ni nada menos. ¿Cuál es la meta del obrero del Señor, de un maestro de la palabra? Ser aprobado. Ser aprobado. Esa es la meta. Dokimos. Se refiere a alguien que ha pasado favorablemente una prueba. Ha pasado favorablemente un escrutinio. Esta es la meta de un siervo excelente. Pablo expresa eso en Gálatas 1:10 cuando dice: porque busco ahora el favor de hombres o el favor de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo.
Y otra vez en 1 Tesalonicenses 2:4, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no agradando a hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Dios es el que lleva a cabo el escrutinio, el que nos va a examinar, y lo está haciendo hoy. Es algo muy terrible pararse a enseñar la palabra de Dios de una manera superficial y sin tener este temor santo. Eso es lo que motivaba a John Knox, el famoso reformador escocés, a temblar cada vez que se paraba a predicar la palabra y a llorar. ¿Por qué? Porque temía decir algo que Dios no decía. Entonces, evitamos ser avergonzados cuando con diligencia damos nuestra energía máxima en trazar con precisión la palabra de verdad. ¿Qué es lo que te mueve a ti en trazar la palabra? ¿Qué es lo que te mueve a ti en enseñar? ¿Qué es lo que te motiva en tu ministerio? Y la implicación de este pasaje es que obviamente los negligentes de esta función, que en el contexto son los falsos maestros, son aquellos que deberían sentirse avergonzados, pero son los menos avergonzados. Son unos desvergonzados en lo que dicen. Los que más tuercen la palabra son los menos avergonzados de hacerlo y con descaro enseñan cosas que jamás dice. ¿Los han escuchado en la tele? La tele supuestamente cristiana. O en círculos, yo he estado en contextos donde se me ha invitado a ser parte de algún congreso, donde ahí se paran y enseñan las cosas que se escuchan. Vergüenza, pero no les da vergüenza. Y lo peor es que los que asisten a estos lugares los aplauden y dicen aleluya, amén, cosas que son absolutamente disparatadas. No hay vergüenza. Son como los que Pablo describe ahí en Filipenses 3:18, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Noten eso. Bueno, deberían tener vergüenza, pero no tienen. Ahora, de regreso a nuestro texto, el versículo 15 del capítulo 2, 2 Timoteo 2, preséntate a Dios aprobado como obrero, ergates. El obrero te incluye la idea de energía. ¿Qué hace este obrero? ¿A qué se dedica? A trazar bien, a trazar con precisión. Trazar es la palabra orthomeo, que quiere decir cortar literalmente quiere decir cortar derechamente, cortar en línea derecha. Un artesano tenía que cortar derechamente. Un labrador tenía que abrir un surco trazando una línea derecha. Un constructor tenía que unir las piedras y los ladrillos en una línea derecha. Pablo, quien era un hombre que sabemos trabajaba con pieles, sin duda sabía y lo que significaba trazar derecha, cortar con precisión las pieles para construir una tienda de campaña. No es cuestión de poner varios cueros ahí atados así nomás y cosidos, había que trazarlos con precisión. El punto es obvio, entonces, aplicado a la enseñanza doctrinal, a la enseñanza bíblica, un obrero del Señor debe aprender a cortar con precisión la palabra de Dios antes de enseñarla. Antes de enseñar. Por eso, una de las preguntas que había en el panel, ¿qué piensan ustedes de una persona que está en una iglesia, debería ir a un seminario? Bueno, no es un deber, pero es lo más oportuno, lo más conveniente, lo mejor para él y para la iglesia, prepararse de tal manera que sea entrenado, capacitado para trazar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que hace IDEX, eso es lo que hace el seminario aquí, eso es la meta que buscamos. Aquí no enseñamos muchas materias que, por ejemplo, se encuentran en otros seminarios, sino que nos enfocamos en todas las materias que tienen que ver con la palabra de Dios y trazar esa palabra con precisión. Y gracias a Dios por ese énfasis. Un predicador excelente debe aprender a ser un exégeta cuidadoso de la palabra. Como dije, no hacerle decir a la Biblia cosas que nunca
tuvo la intención de decir. Y para poder usar correctamente la Biblia, la palabra de verdad, debemos entonces cortar esa palabra derechamente, con precisión, en cada parte, para que todo encaje, para que todo esté en simetría. Este trabajo de interpretar y enseñar la Biblia correctamente, entonces, demanda esfuerzo, demanda concentración. Mucha gente, como dije, se preparan unos minutos o corto tiempo antes de predicar y comienzan a hablar. Y lo más triste es que gritan y hacen un aspaviento y hablan con tanta autoridad. El problema es que no están hablando lo que Dios dice. Estos algún día serán avergonzados delante de Dios porque no han trazado la palabra de verdad. Eso no somos nosotros. Espero que no. Ahora, ¿qué es esa palabra de verdad? Es obvio. En el Nuevo Testamento a veces la palabra de verdad se refiere específicamente al Evangelio. Noten, por ejemplo, Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, y agrega Pablo, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Otras veces la palabra se refiere a la palabra de Dios revelada, toda la palabra. En Juan 17:17 el Señor Jesús está orando, intercediendo a favor de los suyos y dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Y aquí está, la verdad se extiende a toda la palabra. Tu palabra es verdad. Todo lo que viene de Dios es verdad. Entonces, cada pasaje tiene un significado particular en el contexto y hay que trazarlo con precisión. Una tercera razón por la cual debemos ser precisos en nuestra doctrina es que la falsa enseñanza conduce a la impiedad. Noten eso en el versículo 16. Dice Pablo: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Aquí vemos el contraste opuesto a usar bien la palabra de verdad. El contraste es: evita, dice Pablo, todo aquello que sea palabrería, filosofía humana, todo aquello que sea profano, vacío, aquello que es simplemente terrenal, bebelos, el término que se usa ahí, aquello que es común, que no es santo. Pablo ya le había advertido a Timoteo en el 1 Timoteo 6:20, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama conocimiento o ciencia. Hoy la psicología tomaría ese lugar, lo que falsamente se llama conocimiento o ciencia. Y también a Tito le dice en Tito 3:9, evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho, son sin valor. Pablo está hablando de palabras de sabiduría humana, cosas inútiles que se convierten en palabrerías ahora impías, conducen a la impiedad. Estas palabras no son de Dios. Usadas por falsos maestros se convierten en palabras profanas que, según estos individuos, expanden el entendimiento. Es lo que decía mi amigo. Tenemos que tener una mente amplia, porque según él y otros, el considerar todas estas filosofías abre el entendimiento, no abre el entendimiento. Nos hace cada día más torpes y debemos evitarlas. El legado de una falsa doctrina siempre es una vida impía. La enseñanza falsa nunca puede producir piedad. La verdad produce piedad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Lo opuesto es también cierto. La mentira esclaviza. La mentira turba. La mentira nos lleva a esclavizarnos de aquello que es falso. Ustedes recuerdan Pablo dirigiéndose ahí a los Gálatas, en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 7 creo que es. Dice Pablo lo siguiente. No que haya otro evangelio, está hablando. Si
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Noten que lo falso perturba. La verdad de Dios causa libertad, lo falso perturba. Lo mismo dice en el capítulo 5, versículo 10 de Gálatas. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, que es los falsos maestros, llevará su sentencia. Entonces, la verdad da libertad, la verdad edifica, lo falso produce lo opuesto. Bueno, en cuarto lugar, otra razón por la que debemos evitar lo falso y ser precisos en nuestra doctrina es lo que dice Pablo en el versículo 17. La falsa enseñanza no simplemente entra aquí y sale por el otro oído. Noten lo que dice. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. O sea que la falsa doctrina es contagiosa. Contagiosa. La falsa enseñanza tiene el poder de desparramarse como una infección. La palabra que Pablo usa acá es gangrena. ¿No le suena similar a la nuestra? Gangrena, en español. Se refiere a una infección que se desparrama por el cuerpo. Aún en nuestros días de avance en la medicina, la gangrena es uno de los peores peligros en una herida que no se ha desinfectado. Y si no se trata rápidamente y con los métodos apropiados puede causar la amputación del miembro infectado. Y sin tratarse, la muerte de la persona. Obviamente Pablo no está hablando de algo muy simple acá. La falsa doctrina es como gangrena, se desparrama, infecta. Y en el orden espiritual, las personas expuestas a la falsa doctrina pueden sucumbir rápidamente a ese efecto. Por eso Judas, el versículo 23 dice, 22 y 23, tened misericordia de algunos que dudan, y a otros salvad arrebatándolos del fuego. La falsa doctrina tiene esa propiedad de esparcirse rápidamente como una gangrena y por supuesto puede traer la muerte. En 1 Juan 5:19 nos dice Juan lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Por qué es que las sectas se desparraman como fuego en un campo seco? ¿Por qué es que los musulmanes, como escuchamos anoche, están creciendo de una manera increíble en Inglaterra, en toda Europa, pero en Inglaterra se mencionó que 500 y pico de iglesias cerradas, 300 y pico de mezquitas se han construido? ¿Por qué es que lo falso crece de esa manera? Y la iglesia está es cada día más pequeña y falta de impacto. Bueno, porque aquí nos dice el pasaje, en la Escritura nos dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el control del maligno. Una religión o filosofía inspirada por el maligno va a tener impacto en la gente, puesto que ya son sus súbditos y escuchan a lo malo, escuchan al diablo, escuchan las mentiras. Y dale a la gente una religión satánica inspirada y van a creer y se esparcirá como fuego. ¿Saben cuál es el grupo que está creciendo más en Ecuador hoy? Son los testigos de Jehová. No hay ningún otro grupo que está creciendo tanto como ellos. Eso es lo falso, totalmente errado, ponzoña doctrinal. Y sin embargo está creciendo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el control del maligno. Pablo menciona a dos hombres aquí por nombre, Himeneo y Fileto. Si buscan un nombre bíblico para sus hijos, no usen estos. En primer lugar, son horribles, pero en segundo lugar, lo que representan. Himeneo y Fileto se han desviado de la verdad y trastornan, dice la fe de algunos. Himeneo ya fue nombrado en el capítulo 1, versículo 20, uno de los principales líderes de la iglesia en Éfeso. Imagínense, Pablo mismo lo tuvo que expulsar de la iglesia. Y ahora otro se le había unido. Este tipo es Fileto. Pienso en un pescado cuando veo en eso su nombre. Estos eran apóstatas con esos nombres.
habían sido expuestos a la verdad del Evangelio, pero lo habían rechazado e ido en pos de falsa enseñanza. Y la enseñanza falsa particular es esta, que negaban la resurrección real y física. Y decían que la resurrección ya tuvo lugar. Tenía un concepto falso de la resurrección y por lo tanto destruían la verdad bíblica que enseña en cuanto a esto y quitaban la esperanza de los creyentes. Esto era negación de una doctrina fundamental de la Escritura. Sabemos que si negamos la resurrección literal de Cristo y los creyentes, estamos negando lo que claramente nos dice Pablo en 1 Corintios 15:13. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces vuestra predicación, vana es vuestra fe. Y aún somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y las consecuencias son terribles. Noten, versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados, lo cual implica condenación eterna. Y también los que han dormido en Cristo han perecido. Noten el terrible resultado de esta falsa enseñanza de que la resurrección no es literal. Negar o distorsionar la doctrina de la resurrección es equivalente a negar el Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto estar condenado a un infierno eterno, separado de Dios. Y Pablo dice que el resultado de esta falsa enseñanza era que trastornaba la fe de algunos. La fe de algunos. Antrepo quiere decir volteaba la fe de algunos. ¿Es posible voltear la fe de alguien? Una de las preguntas esta tarde fue, ¿se puede perder la salvación? ¿Puede ser que un hijo de Dios que cree la verdad, que es hijo de Dios, que ha sido redimido de repente, se vuelque y siga la mentira y pierda su salvación? No. Si alguien se va, como claramente se enseñó, y abandona la fe es porque nunca perteneció a la fe, nunca tuvo fe, nunca fue hijo de Dios. Se fue de nosotros porque no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros hubiera permanecido con nosotros, 1 Juan 2:19. Pero si esa fe se voltea, quiere decir que su fe era una fe falsa, no era una fe salvífica, nunca había sido del Señor. Y algunos, dice Pablo, van a ser volteados en su fe, van a ser separados, van a ser trastornados en su fe. Y obviamente eso va a suceder, pero no en los que son del Señor. Porque el número 6 en nuestra lista dice que es preciso, tenemos que ser precisos en la doctrina, porque la falsa enseñanza caracteriza a aquellos que no son del Señor. Si alguien sigue una falsa doctrina y se entrega a ella y abandona la fe, demuestra lo que son. Versículo 19, 2 Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Noten, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Mateo 7 nos indica de algunos que dijeron, pero Señor, no hice esto en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos milagros. Y el Señor les dice, apartados de mí, nunca que os conocí. El Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, dice Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Te llamas cristiano, vive entonces como lo que profesas. Y aquí una vez más Pablo hace un contraste. A pesar de que algunos apostatarán de su fe, el fundamento de Dios es firme. ¿Cuál fundamento? Una referencia a la iglesia de Jesucristo. Los reales, los redimidos por su sangre, aquellos que son genuinos. Estos son los escogidos de Dios, cuyo destino es la gloria eterna. 2 Timoteo 1:9 nos ha salvado desde la eternidad. Romanos 8 del 28 al 30 nos dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó. En otras palabras, eficazmente llamó a salvación. Los hizo renacer, les dio fe y a estos justificó, a estos también termina el pasaje diciendo a los que justificó, a estos también glorificó.
glorificó. La salvación siempre en el Nuevo Testamento se presenta como algo que es de Dios, es la obra de Dios y empieza en una eternidad pasada, en su plan eterno y divino, soberano, cuando nos escogió, y termina en una gloria eterna con Cristo Jesús. De un principio al fin, la salvación es de Él. Y claramente nos dice Juan 6:39, esta es la voluntad del que me envió. Jesús dice, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. ¿Algún creyente se va a perder? No. Sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y el versículo 44, nadie, dice Jesús, nadie, ninguna persona puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El pasaje que mencionó Sugel hace, no sé, tal vez ya estoy confundido con todos los que escuché. Si no fue Sugel, fue Alex, y si no fue Alex, fue Josías. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. En otras palabras, Él no las va a perder. Mi Padre, quien me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después agrega, yo y el Padre, uno somos. Entonces, el Señor claramente nos garantiza que aquellos que le pertenecen y han sido redimidos van a ser resucitados en gloria eterna. Y finalmente nos dice, por ejemplo, Filipenses 1:6, cuando estábamos hablando de la seguridad de la salvación en el panel, hay tantos pasajes a los cuales podríamos agregar. Pero nótenla, Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido, hermanos de Filipos, hermanos creyentes, redimidos del Señor aquí en este lugar, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuál es la garantía de ello? ¿Que eso va a suceder? Bueno, dice Pablo, volviendo a 2 Timoteo 2, versículo 19, tiene este sello. El sello es la marca que indica posesión. Dios es el dueño de sus redimidos. Somos su propiedad. Y el sello es este. Conoce el Señor a los que son suyos. Cada uno de los redimidos que ha sido escogido por Dios y que le pertenece son propiedad de Él y nadie los podrá quitar de su mano. Nadie. El diablo a veces trata de hacernos pensar, bueno, ¿qué? Mira lo que hiciste, mira cómo te estás comportando, mira tu vida hoy. Si nuestra salvación dependiera por un instante de nosotros, ninguno de nosotros podríamos tener seguridad. Pero la salvación es de Él. Y Él nos cubrió, como enseñó Sugel, ahí sí me acuerdo de eso, que estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Absolutamente cubiertos. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Noten que la justicia de Cristo, la justicia misma de Dios, está imputada, ha sido acreditada a nuestra cuenta. Bueno, pero Pablo nos dice que Dios nos escoge, estamos seguros en Él, pero noten la segunda parte de este pasaje. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto habla de responsabilidad personal. De todo hijo de Dios, todo redimido. Ese es el corolario de la primera verdad. No solamente fuimos escogidos por Dios para salvación, sino que también fuimos llamados a vivir una vida santa. Y el que se dice, yo soy cristiano, pero vive como se le da la gana, y dice, viva la pepa, yo voy a hacer lo que quiera, tal persona no conoce al Señor, no conoce a Él. El que dijo, no perecerán jamás, también dijo, oyen mi voz y me siguen. El que dijo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, también dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ambas verdades son paralelas en la Biblia. Entonces, como siervos de Dios, hemos sido llamados a proclamar, a defender, a trazar con precisión
la palabra de verdad, ser precisos en doctrina, evitar toda desviación, evitar el error doctrinal, por varias razones que aquí se subrayan en este pasaje. Uno, lo falso arruina a los oyentes, destruye a los oyentes. Lo falso avergüenza a los que enseñan lo que es error. En tercer lugar vimos, conduce a la impiedad. Se desparrama como gangrena, trastorna la fe de algunos. Y eso es justamente lo falso, el error, lo que caracteriza a una persona que no conoce a Dios, a un falso maestro. Y como dijo Lloyd Jones entonces, la doctrina sana debe ser enseñada, el Nuevo Testamento lo demanda, es lo más práctico que podemos hacer porque de ello depende la salud de la iglesia, la salud espiritual de los creyentes. El Señor nos llamó a ser precisos en nuestra doctrina. Este pasaje claramente nos enseña eso. Bueno, gracias a Dios por iglesias y creyentes, líderes de iglesias que estamos comprometidos con esa responsabilidad nuestra. Gracias a Dios por estos días de conferencia. Gracias a Dios porque la palabra ha sido trazada con precisión. Gracias a Dios porque hemos sido expuestos a la verdad una vez más. Y espero que salgamos de este lugar realmente renovados, animados y motivados a ser fieles en trazar la palabra con precisión en nuestras iglesias. Les invito a ponernos de pie y vamos a orar. No lo veo a Michael, pero creo que vamos a terminar con una oración final. ¿Está bien? Sí, lo hago. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por esta conferencia en la cual nos has permitido compartir y ser parte de la misma. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido enseñada con fidelidad. Gracias, Señor, por los hombres que has levantado en tu iglesia para enseñar a los santos, edificar a los santos. Señor, traer el evangelio a los perdidos por tu palabra. Y gracias, Señor, como hemos comprobado una y otra vez que el poder se encuentra en tu palabra, no se encuentra en tus siervos, que son meros instrumentos o guantes en tus manos para llevar a cabo esa obra de predicación. Tu palabra no volverá a ti vacía, sin que logre los propósitos para los cuales tú la has enviado. Y te damos gracias, dependemos de eso, Señor. Y te agradecemos, te bendecimos en esta tarde. Despídenos, Señor, con bien a nuestros lugares de servicio, a nuestras casas, a nuestros lugares de ministerio. Señor, llévanos con bien, con paz, con alegría, con ánimo, después de haber estado aquí juntos por estos días. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana aquí en este lugar que representan un montón de iglesias y creyentes alrededor del mundo hispano. Gracias, Padre, te damos por ello. Invocamos tu presencia y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.